Muchas gracias, doña Francisca. Muchísimas gracias a los tres, don José Manuel, doña Isabel. Y bueno, hace un breve repaso sobre lo que ha comentado cada uno. Don José Manuel ha hecho un repaso o ha explicado un poco la distorsión cognitiva que hay en el maltratador, las tácticas violentas agresivas que sigue, la justificación de la violencia, esa interpretación hostil del sesgo de la desigualdad, bueno, yo creo que entre los dos han puesto en manifiesto la influencia del aprendizaje social de Bandura y eso y el referente que para ellos es los modelos de género, el concepto de resiliencia, que me parece interesante ver casos de éxito en ese aspecto en familias desestructuradas de alguna manera y cuáles son los factores fundamentales de protección, que yo creo que siempre nos quedamos en el diagnóstico, pero me parece que también es interesante destacar este aspecto. Doña Isabel ha hecho una radiografía muy interesante sobre la situación actual en cuanto a denuncias, en cuanto a medidas. A mí me ha parecido tremendamente interesante lo del grupo de convivencia de los maltratadores intrafamiliares, de alguna manera, y cómo se está teniendo muy buen resultado con únicamente un 1% de reincidencia en las agresiones. Bueno, la cantidad de denuncias que hay y a los pocos juicios a los que se llega finalmente y ese derecho de acogerse a no declarar. Y bueno, destacar también de doña Francisca, poner en valor la génesis del rol, ¿no? Cómo se genera, cómo se crea ese rol social, qué es lo que es ser hombre hoy, qué es lo que es ser mujer hoy, y bueno, y la influencia importante de la ideología sexista y cómo tenemos que, bueno, pues confrontar esa ideología con la ideología igualitaria, con políticas que vayan dirigidas a esa ideología igualitaria. Pues yo les invito a que participen, a que pidan la palabra, que puedan debatir con estos tres exponentes. ¿Por aquí hay una palabra? Hola, ¿se escucha? Ante todo, agradeceros las ponencias que habéis hecho, me han parecido de una aportación muy rica. Pero yo quería hacer dos reflexiones y una limitación profesional que tengo. Soy trabajador social en el contexto hospitalario, trabajo con población marginal y con población excluida, fundamentalmente. La primera matización es que vivimos en sociedades donde la violencia es legítima. Solo hay que ver en televisión cómo se sofoca una manifestación popular o cómo atendemos a los inmigrantes cuando cruzan la valla en Ceuta o en Melilla. El concepto de Guerra Fría no es más que el concepto legalizar o legitimar el concepto de quien pega primero pega dos veces. Vivimos en sociedades que a nivel macro tienen la violencia como un instrumento legítimo y militarizado. Eso no se puede olvidar porque este tipo de conceptos macros a nivel micro, donde también funcionan unas micropolíticas de las relaciones de autoridad y la familia convive con esa micropolítica de relaciones de autoridad, es normal que se reproduzcan estas relaciones de dominación del fuerte sobre el débil. Esa es mi primera matización. La segunda es que en contextos de crisis, y teniendo en cuenta el informe FOESA y otros informes sobre el incremento de la pobreza y de la marginalidad en nuestro país a niveles exponenciales, históricamente ninguno de los que estamos aquí hemos vivido contextos de exclusión como el que estamos viviendo en este momento, son facilitadores de la división sexual de los roles y de las funciones dentro de la familia. ¿Por qué? Porque son fórmulas especialmente eficaces para la subsistencia y para el buscarse la vida, que es lo que dicen mis pacientes, ¿no? Esa es la segunda consideración. Y la tercera es la perspectiva transcultural. En matrimonio o en emparejamientos donde no existe el amor romántico, me estoy refiriendo a grupos, por ejemplo, patrilineales y patrilocales, como son los rumanos. Atiendo a unos 5 y 10 partos mensuales de adolescentes entre 13 y 17 años de niñas rumanas, donde no existe el amor romántico, porque las relaciones de pareja se hacen o por rapto o por dote o por concierto entre familias de clanes de patrilinaje. La violencia se exacerba a niveles muchísimo más altos que en las parejas en las que media el mito del amor romántico.
Para mí esta es una limitación profesional, porque en mí, como principio básico que está el no juzgar, y el mantener una actitud de relativismo cultural frente a este tipo de raíz social o sociocultural de la diferencia de género, me resulta muy difícil encontrar el abordaje adecuado para contener situaciones de violencia en niñas que son sacadas de su contexto cultural y lingüístico y traídas a otro y a formar parte del clan de su nueva pareja sin ninguna fórmula de defensa. Están totalmente expuestas. Entonces me encuentro con la limitación de tener que mandar a la calle desde el hospital una vez que paren y dan a luz a sus hijos, a niñas entre 13 y 17 años totalmente vulnerables y expuestas a cualquier tipo de explotación, de celatrata o cualquier tipo de maltrato, no solamente ya por sus parejas, sino por su clan familiar completo. Esta era un poco la aportación que quería hacer a vuestras comunicaciones. Si alguno de los tres quiere contestarle o hacer una aclaración o puntuación. Bueno, yo estoy absolutamente de acuerdo con lo que dicen, ¿no? Cuando se habla de violencia de género, si hacemos una revisión exhaustiva, la mujer ha sido víctima de numerosos tipos de delitos a lo largo de la historia, ¿no? En épocas de guerra era una forma de ofender al contrincante, el violar a las mujeres. La trata de blancas sigue siendo un problema importantísimo en nuestros días. Y bueno, eso tiene mucho que ver con el estatus de inferioridad que la mujer ha tenido hasta el punto de confundirla con una mercancía que es intercambiable y que por tanto no tiene ningún tipo de atributo humano, ¿no? Estoy de acuerdo contigo. ¿Hay una segunda palabra aquí? Hola, buenos días a todos. Soy María Dolores Pareja, mediadora profesional. Y bueno, quería comentar que en el tratamiento de los adolescentes violentos pienso que ofrece muchos beneficios y muchas bondades para las partes implicadas en el conflicto, en este caso en la agresión, la intervención de la mediación penal. Pienso que son muchos los beneficios, como comento, para las dos partes y para despertar la empatía del agresor hacia la víctima y la aplicación también de la justicia restaurativa. Pienso que dirigida sobre todo a la finalidad de conseguir esta reinserción de las que hablaba antes doña Francisca y la resocialización del agresor, pienso que son herramientas muy potentes. Sin embargo, mi consulta se centra en que son herramientas que, sin embargo, son escasamente aplicadas. Existen todavía muy pocos juzgados en los que se lleve a cabo la mediación penal con derivación intrajudicial y pienso que son herramientas pues, muy potentes que se están aplicando escasamente. Gracias. Sí. Vamos a ver, el tema de la mediación penal está implantándose ahora. Se hizo un proyecto piloto en Navarra, donde funciona bastante bien, pero a nivel de Andalucía estamos en los cimientos de esa mediación. Lo más parecido a una mediación que tendríamos en la jurisdicción de menores, sin tener el sistema absolutamente implantado, sería a través de lo que nosotros le llamamos una solución extrajudicial, donde intentaríamos que conciliaran víctima y agresor. Lo que pasa es que para eso nosotros tenemos una serie de limitaciones. Por una parte, con la ley del menor nos lo prohíbe realizar cuando hay actos de agresión importantes y nos quedaría casi delimitado a supuestos de acoso o de violencia psíquica. Esa sería la primera limitación, digo. Pero sobre todo la segunda es que en ese procedimiento de conciliación, no le vamos a llamar mediación porque formalmente no lo es, también hay que contar con el beneplácito de la víctima, necesariamente para ponerlo en marcha, y no siempre contamos con ello. Sin duda, en otros delitos que estamos utilizando esa solución extrajudicial vía conciliación está dando unos resultados fantásticos, porque enfrenta a víctima, enfrenta a agresor y los pone de acuerdo, y sobre todo ese acto físico de petición, no necesariamente de perdón, pero sí de asunción pública de lo que se ha hecho, tranquiliza a la víctima y reconcilia además al agresor con su conducta. Esperemos que, bueno, que poco a poco lo vayamos implantando.
mediación. Bueno, yo soy una defensora a ultranza de la mediación. La llevo haciendo desde hace mucho tiempo en la clínica de la Facultad de Psicología y desde hace mucho tiempo este tipo de alternativa la estoy reivindicando para los casos de violencia de baja intensidad. Yo sé que esto no es para nada políticamente correcto decirlo, pero lo pienso. He hablado con Soledad Cazorla en infinidad de ocasiones, que ella es fiscal jefe de violencia de género, y realmente entiendo que la ley pues sí que se atribuye la capacidad de decidir qué tiene que hacer un hombre y una mujer cuando han sido involucrados en el proceso judicial porque ha habido un delito, pero luego no pasa nada cuando termina la orden de alejamiento, termina la condena y nos encontramos con que la mayoría de las mujeres siguen queriendo estar con sus parejas. Esta es una realidad que todavía ocurre, sobre todo en personas más mayores, pero también en gente joven. Y sí que hay ya una iniciativa, sobre todo en el ámbito de la violencia de género, de baja intensidad, ojo, eso hay que también entenderlo, y por supuesto con el consentimiento expreso de ambas partes, sobre todo de la víctima, en Cataluña. Ya hay un juzgado de violencia que deriva a un proceso de mediación a aquellas parejas que realmente quieren reanudar la relación una vez se cumpla la condena y seguir con su vida. Y creo que es una oportunidad que tenemos de intervenir con esas parejas que realmente es la primera vez probablemente en la vida que tengan la oportunidad de ver por qué hemos llegado a este punto y qué podemos hacer para poder seguir con una relación mucho más adaptativa. Yo creo que la justicia, tal y como se aplica ahora, la ley, la pena, lo único que hace es generar más víctimas, en este caso en concreto, en el caso de la violencia, donde muchas veces nos encontramos el drama de un padre que está ingresado en prisión, una madre que está completamente anulada, y que hay niños también que se ven afectados por ese proceso y que solamente la respuesta penal estamos viendo que no soluciona mucho. Bueno. Una tercera palabra por allí. Vale. Buenos días, soy Amapola Povedano y formo parte del grupo de investigación del área de Psicología Social de la Universidad Pablo de Olavide, que junto con Carmen Monreal y Gonzalo Musitu estamos trabajando en temas de violencia escolar, filioparental y de pareja en adolescentes. Entonces, bueno, como podréis imaginar, me he disfrutado muchísimo de las conferencias que se han dado en el foro esta mañana. Quería dar las gracias especialmente a Francisca Expósito por su línea de investigación y el trabajo que están desarrollando en la Universidad de Granada, fundamentalmente y en especial por destacar, ¿no?, la validación de la escala de sexismo ambivalente muestra española y con adolescentes, que bueno, ha sido un referente, ¿no?, para nuestros trabajos. Sin embargo, mi pregunta va para ambos, ¿no?, en el sentido de hacer referencia a la violencia cruzada o bidireccional, ¿no?, que se da en los primeros episodios en parejas adolescentes. Y quería preguntaros, aparte de todos los factores que habéis destacado, ¿no?, en vuestras exposiciones, si creéis que también la maduración dentro del desarrollo evolutivo, ¿no?, de los chicos y chicas, esa maduración cognitiva, ¿no?, que a esas edades es aún temprana, ¿no?, es decir, aún no están maduros cognitivamente, ¿no?, entonces, y que implica también el aprendizaje de los roles, es decir, están aprendiendo a ser hombres y mujeres o relacionado con roles, estereotipos, etcétera, ¿no? Es decir, si esa violencia también podría explicarse, uno de los factores explicativos podría ser esa aún escasa madurez cognitiva que implica tú me empujas, yo te empujo, como ocurre en la niñez. Es decir, en la niñez es una respuesta habitual, ¿no? Tú me empujas, yo te empujo, me da igual que seas un niño o una niña, ¿no? Entonces, sí, podría tener algo que ver. Gracias. Bueno, yo lo comentaba como precisamente una situación que puede a veces enturbiar, ¿no?, el diagnóstico exacto de qué está ocurriendo. Es cierto, como tú dices, que en los niños pequeños es muy frecuente pues, la agresión mutua. Todavía no han desarrollado, ¿no?, pues cuáles son los roles que cada uno tiene que interiorizar, ¿no?, y qué papel tienen que adoptar.
no es lo mismo lo que está pasando en los adolescentes de hoy día e incluso en las parejas jóvenes que lo que pasaba hace 20 años. Hace 20 años, cuando empezamos a ver, no sé si todos recordaréis, ¿no?, la situación que en España fue un punto de inflexión, que fue el asesinato de Ana Orantes, dudo mucho que esa mujer pusiera nunca la mano encima a su marido, ni ella ni muchas de esa generación y posteriores, ¿no? De manera que quizá lo que está ocurriendo ahora es que por esa normalización de la violencia, por esa idea de igualdad que se nos está vendiendo de que hombres y mujeres tenemos los mismos derechos, por tanto, si tú bebes, yo bebo, si tú sales, yo salgo, si tú tienes relaciones, yo también. Esa falsa igualdad me refiero, porque solamente será igualdad cuando las mismas oportunidades tengan las mismas consecuencias, y todavía eso no ocurre. Creo que eso está confundiendo mucho pues, a los jueces, a los fiscales, incluso la propia credibilidad que tiene una mujer que va a poner una denuncia si yo también he agredido. Y eso no está ocurriendo y no deja de ser una situación que siempre victimiza a la mujer. Evidentemente, hoy día los chicos piensan que pueden hacerlo todo y si tú me empujas, yo te empujo. Pero desde luego que la situación no es así. Y no creo que tenga que ver con una cuestión de madurez, sino con el entorno de permisividad de que todas las mujeres podemos hacer lo que hacen todos los hombres. Sí. Bueno, sí, yo también sí quería hacer algún comentario, estando de acuerdo, por supuesto, ¿no?, con los comentarios que ha hecho mi compañera. Las tres intervenciones que habéis hecho desde los distintos, ¿no?, ámbitos profesionales en los que estáis trabajando me han parecido muy acertados. En la última cuestión que has planteado, el tema de la impulsividad o el grado de escaso autocontrol puede ser, a mi juicio, pues, un factor mediador importante, ¿no? Especialmente, pues, quizás desde el punto de vista evolutivo del desarrollo, pues, en niños, no tanto en adolescentes, pero bueno, has puesto ahí, en fin, en la mesa, encima de la mesa, un factor especialmente importante, ¿no? Porque estamos hablando indirectamente sobre el grado de responsabilidad que tiene, pues, un menor. Entonces eso es una pieza clave para entender muchos fenómenos que tienen que ver quizá más que con la violencia en las relaciones de pareja o la violencia no de género en los adolescentes, que creo que va por un aspecto mucho más instrumentalizado, como ha dicho la profesora Francisca. Entonces, pero es un aspecto clave fundamentalmente, ¿no?, sobre todo en preadolescencia, durante la niñez, porque todavía el desarrollo cognitivo pues, está mucho por hacer. Depende un poco, ¿no?, es decir, el grado de impulsividad dependería un poco de justo en qué edad estemos trabajando, ¿no? En más niños y no tanto en adolescentes que están muy instrumentalizados con creencias de poder, de sexismo, de machismo, y entonces es una agresión mucho más consciente y más planificada. Pero sin duda alguna es un factor clave, sobre todo que nosotros trabajamos mucho ya más en temas de menores infractores, que no con delitos, no con delitos específicos, ¿no?, en el tema de género, en las relaciones de pareja. También me ha parecido muy interesante el tema que habíais comentado antes, ¿no?, en la anterior intervención sobre la asunción de responsabilidad. Nosotros, desde el punto de vista de los tratamientos psicológicos que implementamos en nuestra población con la que intervenimos, veamos a ver si no conseguimos que asuman la responsabilidad, que reconozcan que han cometido un delito, que han hecho algo incorrecto, pues la verdad es que el tratamiento, la intervención psicológica, pues va extremadamente difícil de implementarse. Ese es el primer paso. Que reconozcan que lo que han hecho es un delito, es algo incorrecto y que empiecen a asumir la responsabilidad. Y también la primera intervención, uniendo un poquito, ¿no?, las diferentes versiones que los distintos profesionales que trabajamos con menores violentos, me ha parecido muy interesante y me quedo con el tema que viene también relacionado con lo anterior, con el tema de la justificación o legitimización de la sociedad, porque un aspecto muy complicado para el tratamiento precisamente es que sabemos que
los adolescentes y los jóvenes justifican la agresión, ya sea contra la pareja, contra otro adolescente, contra su padre, su madre u otro familiar. Y esa justificación, pues trabajar con ella es muy difícil, porque una de las respuestas que te dan, ¿no?, los menores es que, claro, ellos cómo van a reconocer que lo que hacen está mal o que han robado o que se han comportado de forma violenta cuando hay, en fin, pues tanta corrupción, hay tanto, en fin. Es decir, que están viendo que la sociedad también pues, está en plena crisis y, por tanto, pedirles a los adolescentes algo que están viendo que como sociedad pues, hay muchas cosas que cambiar, pues lógicamente ese componente psicológico también es difícil de intervenir sobre él. Había las dos últimas palabras ya, tenemos que cerrar. Sí, buenos días. Soy Silvia Gómez, soy pedagoga y soy también formadora en políticas de igualdad. Trabajo mucho también con adolescentes y el tema de la violencia. Trabajo mucho con canciones de reggaetón, por ejemplo. Ya sabemos el nivel de violencia de género que llevan contenidas sus letras. Trabajo también con los refraneros. La tradición ya nos dice todos los roles que se siguen reproduciendo. También con la copla, ¿no? La copla tiene también un peso sobre nuestra educación y nuestros modelos. Y no olvidemos también que actualmente películas como 100 metros sobre el suelo o 10 metros sobre el suelo, que no entiendo todavía cómo se permite que se sigan emitiendo. Vuelvo a repetir lo de ayer, hombres, mujeres, viceversa, etcétera, etcétera. Y ya para terminar quería mencionar dos autoras que me parecen muy buenas en este campo, que son María Antonia García de León, que ha escrito un libro que se llama Cabeza moderna, corazón patriarcal. Y otra autora que se llama Ana Dolores Verdú, de la Universidad de Elche, que es antropóloga, ha escrito un artículo muy interesante, en mi opinión, que dice que asumimos los roles sexuales clásicos para mantener la pareja. No hay duda de que nos siguen machacando, sobre todo a las mujeres, con que nos vamos a quedar como Yerma, la de Lorca, que no vamos a ser completas. Y, por tanto, esta autora dice que hoy las relaciones son más libres, pero no son por ello más igualitarias. Muchas gracias. Una palabra aquí, la última, por favor. No, aquí arriba. Gracias. Buenos días, muy rápido, muy breve. Soy Paco García, soy profesor de secundaria. Una vez más volvemos a escuchar por parte de Justicia que es necesaria la educación y tienen toda la razón. Ellos simplemente actúan o intervienen cuando ya el problema está hecho, cuando ya el daño está hecho. Y creo que esa no es la solución, simplemente vamos manteniendo un sistema. El profesor José Manuel creo que ha dicho sí que hay que revisar los modelos de juventud que se transmiten en los medios de comunicación. Creo que Justicia debería intervenir más directamente sobre eso, porque es lo que estamos aprendiendo, lo que estamos transmitiendo. Y sobre todo porque se están transmitiendo roles, como ha dicho la profesora Francisca, roles que ya no son útiles, que no tienen ningún sentido en la sociedad en la que vivimos, pero roles que a la vez se están transmitiendo o están asumiendo en las mujeres por esa falsa concepción de la igualdad. Por lo tanto, mi pregunta va dirigida, ¿hay alguna investigación, o si no la hay, se podría hacer, sobre resultados en varones que hayan recibido una educación en nuevas masculinidades? Es una palabra que no la he escuchado todavía en este congreso. Creo que puede ser una solución. Vamos a cambiar roles, pero tenemos que educar personas sin copla, sin refranes y con un modelo de ser hombre completamente distinto al que hemos sido educados por los que estamos aquí y demás. Yo creo que podría ser interesante ver poblaciones que hayan seguido un modelo educativo de nuevas masculinidades, si hay pues signos de violencia o de algún tipo de violencia en ese tipo de chicos, de jóvenes. Bueno, yo creo que sí se están haciendo algunas cosas con hombres, ¿no? Y además desde los hombres, desde el grupo de hombres, ¿no? AIGE, por ejemplo, es una sociedad, una asociación de hombres que trabajan por la igualdad y que trabajan mucho en las nuevas masculinidades. Ahí es donde creo que tenemos que empezar a trabajar. Yo recuerdo cuando fui la primera vez al Senado a pedir que se hiciera el programa de reeducación de maltrato, porque ya lo contemplaba la ley,
prácticamente sobre todo un grupo de mujeres, ¿no? Prácticamente me tiraban piedras porque eso era una aberración, ¿no? Querer trabajar con los maltratadores. Creo que no podemos dejar fuera del problema una parte de la solución, que son los hombres, y hay que trabajar con ellos. Llevamos mucho tiempo hablando de la mujer, que es fundamental, que hay que seguir trabajando con la mujer. Todos los recursos son pocos para seguir trabajando con la mujer, porque además siempre que hablamos de mujer, los niños van en el mismo paquete, pero también hay que seguir trabajando con hombres, porque si queremos hablar de igualdad y solamente nos centramos en cómo empoderar a las mujeres y cómo darle oportunidades a las mujeres, pues lo que estamos haciendo es generar una percepción de amenaza a muchos hombres que todavía no se han hecho nada con ellos, que se comportan de acuerdo con los roles establecidos y con la socialización que han recibido y que prácticamente no tienen ninguna pauta de cómo seguir. Yo la semana pasada volvía de un seminario en México sobre masculinidades y siendo México lo que es y en este momento ejemplo de nada, pero sí, por ejemplo, en ese sentido, antes que empezar a trabajar con las mujeres, se están planteando qué hacer con los hombres. Me parece que no es tampoco la solución, pero sí se está hablando de nuevas masculinidades y cómo trabajar con los hombres para que realmente tengan su sitio, que creo que muchos de ellos se les ha movido mucho el sillón y están descolocados. José Manuel. Hombre, quizás por alusiones, me ha gustado mucho lo que ha señalado sobre la influencia de los medios de comunicación en nuestros jóvenes. Fíjate que hace 15 años yo empecé mis investigaciones doctorales precisamente sobre ese tema. Incluso hicimos varios estudios. Es un tema que se sabe muy bien y además que, como bien dices, tampoco hay una respuesta judicial o jurídica o política para controlar un poco qué es lo que nuestros niños y adolescentes están aprendiendo con todos esos modelos agresivos, que esto ya se sabe pues en otros países como en Estados Unidos o países nórdicos, se sabe y se conoce perfectamente cuál es la influencia, ¿no? Es decir, estos niños y adolescentes que ven todos esos modelos agresivos que obtienen consecuencias positivas, lo que van a desarrollar es una mayor tolerancia hacia la violencia. Nosotros incluso hicimos varios estudios curiosos, pero siendo muy conciso, pues por ejemplo, exponíamos a niños de 6 a 12 años a diferentes modelos agresivos. Unos eran modelos agresivos un tanto disociales, violentos, otros eran modelos agresivos que con su agresión obtenían cosas positivas, refuerzos, risas, cosas materiales, y otras pues que eran escenas neutras. Pues bueno, lo que inmediatamente el efecto que ejercía sobre la agresividad en estos niños era precisamente no el modelo agresivo, que era interpretado por el mismo niño de forma antisocial o violenta, no, era el niño que se comporta de forma agresiva o de forma violenta y obtiene cosas positivas. Entonces eso está muy bien reconocido. Incluso hicimos también un estudio que lo encargó el exdefensor del menor en la Comunidad de Madrid sobre el efecto de la visión de escenas que tienen que ver con las corridas de toros. Es decir, incluso pues hay una preocupación en torno a que los niños pues puedan observar corridas de toros y eso sí tiene un impacto psicológico negativo. Nosotros lo que hicimos en el estudio fue exponerles a diferentes corridas de toros y analizamos las actitudes que tenían. Y si tiene una actitud positiva de que es una fiesta nacional, de que es algo cultural, pues el impacto psicológico no es negativo. Es decir, hay una preocupación de la sociedad o de los políticos por aquel entonces, porque este estudio salió publicado, pues creo recordar, hace 13 o 14 años, pero no hay ninguna, en fin, preocupación, que en este caso pues la fiscal no puede responder mejor que yo, no hay ninguna preocupación, o por lo menos no la vemos, sobre qué están aprendiendo, ¿no?, con películas de ese, en fin, de ese tipo que todos conocemos, ese tipo de canciones rap con contenidos muy sexistas, violentos, etcétera, etcétera. Ahí pues faltaría quizá, pero claro, es posible que los medios de comunicación en este país a lo mejor son intocables, por así decirlo. No lo sé, ¿no? Yo creo que le cedería la palabra, ¿no?, a nuestra compañera. Sí. Vamos a ver, yo creo que en el ámbito de la justicia tendríamos que distinguir dos aspectos. Por una parte, es verdad, lo has dicho tú y lo comenté yo antes, reaccionamos a la comisión del delito, pero esa es solo una parte de nuestra función. Respecto de los violentos de género, pues instruimos procedimientos y adoptamos las medidas oportunas.
Eso sería el ámbito estrictamente penal, pero sí es cierto que la justicia y sí es cierto que concretamente la Fiscalía tiene una función asignada constitucionalmente y entre otras cosas es la protección de los menores, y de la protección de los menores forma parte también la educación que le damos desde todos los ámbitos. Y sí que comparto contigo que por supuesto a lo que hay que ponerle coto es a esa exposición de modelos absolutamente peligrosos para la educación y para el mantenimiento y creación de la sociedad futura, donde nos están vendiendo unos roles de personas agresivas, de personas violentas y de personas que además de esa agresividad y esa violencia no les ocurre nada, con lo cual se está dando esa permisividad permanente de la violencia. Ahí, en tono parte el mea culpa por la parte que me pueda corresponder, y sí que es cierto que quizás tendríamos que ser más activos a la hora de denunciar determinados programas, como muchos de los que se han citado por aquí, e intentar siempre, dentro de la libertad de expresión de esos medios de comunicación, intentar, dado que el problema además es tan grave, crear una conciencia social de lo que debe ser y lo que no. Bueno, pues terminamos ya. Yo quería agradecer a las tres las ponencias que han tenido, a todos ustedes, a todas y todos. Muchísimas gracias por su asistencia, por sus intervenciones, y disculpen las manos que no he visto levantadas, pero estoy seguro que a título individual los podrán atender. Muchas gracias. Protección, que yo creo que siempre nos quedamos en el diagnóstico, pero me parece que también es interesante destacar este aspecto. Doña Isabel ha hecho una radiografía muy interesante sobre la situación actual en cuanto a denuncias, en cuanto a medidas. A mí me ha parecido tremendamente interesante lo del grupo de convivencia de los maltratadores intrafamiliares, de alguna manera, y cómo se está teniendo muy buen resultado con únicamente un 1% de reincidencia en las agresiones. Bueno, la cantidad de denuncias que hay y a los pocos juicios a los que se llega finalmente, y ese derecho de acogerse a no declarar. Y bueno, destacar también de doña Francisca, poner en valor la génesis del rol, ¿no? Cómo se genera, cómo se crea ese rol social, qué es lo que es ser hombre hoy, qué es lo que es ser mujer hoy. Yo quería hacer dos reflexiones y una limitación profesional que tengo. Soy trabajador social en el contexto hospitalario, trabajo con población marginal y con población excluida, fundamentalmente. La primera matización es que vivimos en sociedades donde la violencia es legítima. Solo hay que ver en televisión cómo se sofoca una manifestación popular o cómo atendemos a los inmigrantes cuando cruzan la valla en Ceuta o en Melilla. El concepto de Guerra Fría no es más que el concepto legalizar o legitimar el concepto de quien pega primero pega dos veces. Vivimos en sociedades que a nivel macro tienen la violencia como un instrumento legítimo y militarizado. Eso no se puede olvidar porque este tipo de conceptos macros a nivel micro... Muchas gracias, doña Francisca, muchísimas gracias a los tres, don José Manuel, doña Isabel. Y bueno, hace un breve repaso sobre lo que ha comentado cada uno. Don José Manuel ha hecho un repaso o ha explicado un poco la distorsión cognitiva que hay en el maltratador, las tácticas violentas agresivas que sigue, la justificación de la violencia, esa interpretación hostil del sesgo de la desigualdad. Bueno, yo creo que entre los dos han puesto en manifiesto la influencia del aprendizaje social de Bandura y el referente que para ello es los modelos de género, el concepto de resiliencia, que me parece interesante ver casos de éxito en ese aspecto en familias desestructuradas de alguna manera, y cuáles son los factores fundamentales de... Micro, donde también funcionan unas micropolíticas de las relaciones de autoridad, y la familia convive con esa micropolítica de relaciones de autoridad. Es normal que se reproduzcan estas relaciones de dominación del fuerte sobre el débil. Esa es mi primera matización. La segunda es que en contextos de crisis, y teniendo en cuenta el informe FOESA y otros informes sobre el incremento de la pobreza y de la marginalidad en nuestro país a niveles exponenciales, históricamente ninguno de los que estamos aquí hemos vivido contextos de exclusión como el que estamos viviendo en este momento, son facilitadores de la división sexual de los roles y de las funciones dentro de la familia. Y la influencia importante de la ideología sexista y cómo tenemos que, bueno, pues confrontar esa ideología con la ideología igualitaria y con políticas que vayan dirigidas a esa ideología igualitaria.
pues yo les invito a que participen, a que pidan la palabra, a que puedan debatir con estos tres exponentes. ¿Por aquí hay una palabra? Hola, ¿se escucha? Ante todo, agradeceros las ponencias que habéis hecho, me han parecido de una aportación muy rica. Pero